Y bueno, le hemos presentado estas dos historias. Por supuesto, seguiremos dando a conocer los casos de quienes están viviendo esta situación terrible, la alienación parental, el separarse de sus hijos, no porque ellos así lo hayan decidido, sino porque los jueces también tienen mucho que ver en este sentido. Ya vimos la historia de Jessica, ya vimos la historia de Alfredo y por supuesto estaremos al pendiente de toda esta situación porque hay que conocer más. La gente necesita el apoyo, necesita saber a dónde acudir, es por eso que le damos esta información, pero también hay que ahondar en un tema muy importante en este sentido, que son las acusaciones falsas a las que se enfrenta la otra parte, ya sea el papá o la mamá ante esta situación. Por eso es que Valeria Ortiz Rubio, que es abogada familiar, nos está acompañando en este espacio para hablarnos más de este tema. Valeria, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Ana Laura, por darnos este espacio para hablar de temas tan importantes. Acusaciones falsas en este tema de separación, de donde dos personas que son pareja se separan, pero que hay niños de por medio. ¿Qué es una acusación falsa y de parte de quién viene? Bueno, no precisamente tiene que ser nada más cuando están involucrados los niños. En este caso, hablando de alienación parental, sí se da. Sí. Las acusaciones falsas es todo lo que va a manifestar el papá o la mamá acerca de ese progenitor en cuestión del trato que le da al menor. Entonces, como su nombre lo indica, son falsas, es mentira. Sí. Lo hacen con el objetivo de iniciar una carpeta de investigación porque la ley establece que si a tu escrito inicial de demanda le anexas una carpeta de investigación, se tiene la presunción de que está siendo violento con el hijo y de esa manera impiden las visitas de manera inmediata con el otro progenitor que no lo tiene cuidando. O sea que es premeditado, papá. Es para que no veas a tu hijo. Sí, la verdad es que yo creo que el 85% de las demandas que tienen estas acusaciones se fueron maquinando un mes antes, 2 meses antes para que tuviera validez. Primero inician la carpeta de investigación y un mes después meten la demanda familiar anexada con estas acusaciones falsas. ¿Es posible desmentir las acusaciones falsas? Sí, claro. Para eso es todo el procedimiento en materia penal, para que el abogado de la parte contraria pueda rendir toda la cantidad de cúmulo probatorio para evidenciar que todo lo que dijeron es falso. Aquí lo lamentable es que dura muchísimo tiempo y mientras pasa el proceso de la investigación para saber si las pruebas fueron verídicas o no, pues existen casos como los que estábamos mencionando, bueno, lo que estabas mencionando tú de papás que tienen 5 años de no ver a sus hijos, 2 o 3 años. Ahora, me estás mencionando, 85% de las carpetas de investigación tienen acusaciones falsas. ¿Es tan fácil meter una acusación falsa? Vaya, estás levantando falsos de otra persona, estás dañando su integridad, estás dañando su imagen ante tu hijo. ¿Por qué es tan sencillo levantar acusaciones falsas? Sí es muy fácil. Sí es muy fácil. En México se puede hacer. ¿Por qué es fácil? Porque no le dan la investigación jurídica a las instituciones judiciales como debe de ser. No son castigados debidamente los que acusan falsamente. Okay. ¿Y sabes por qué no son investigados? Porque ya durante el proceso del procedimiento familiar más el penal, las personas terminan muy desgastadas física, emocionalmente y económicamente. Entonces el proceso para validar que todo eso fue una falsa acusación vendría después de 3 años que la gente ya no quiere iniciar el proceso para acusar esta falsedad con la que se condujeron. O sea, sí puedes acusar a la persona que está dañando tu imagen, pero muchos no lo hacen. Yo creo, te puedo decir que lo puede hacer el 10% de un 100%. Ya están muy desgastados para llegar y querer invertir ahora en un procedimiento de una falsa denuncia. A ver, pero entonces yo voy con quién para, en dado caso de que sí quiera, ¿con quién voy para denunciar una falsa acusación? Ok, si es dentro de un proceso familiar, sí, primero tienes que pedir copias certificadas de todas esas falsas acusaciones. Por ejemplo, en la confesional, si una de las partes actora demandada
manifiesta con una acusación, necesitas esa copia. Entonces es dinero. Entonces tienes que pagar el dinero para la copia certificada y pagarle un abogado penalista para que inicie tu carpeta de investigación, que en un procedimiento familiar hubo falsas acusaciones para que se inicie el delito. Entonces es un proceso engorroso, tardado y desgastante económicamente. ¿Y cuáles serían, si encontramos culpable a la otra persona de las falsas acusaciones, cuáles serían las penas o los castigos? ¿Qué pasa? Pues lamentablemente se dice que son delitos mayores, pero lamentablemente en México no sucede. Entonces, si bien es cierto lo vincularían a proceso por hacer falsas, se necesitaría también la intervención de la declaración de los jueces y no hay tiempos que les den a los jueces, o resuelven la materia familiar o van y están como testigos y comparecen en materia penal. Entonces, podrían ser penas que van económicamente hasta sanciones de cárcel, pero te podría decir que el 5% de eso podría llegar a ser cárcel. Los niños son los más perjudicados en este tema. ¿Cómo interviene pues las acusaciones falsas con los niños? ¿Cómo les afecta a ellos que sus papás estén peleando y que estén diciendo uno del otro lo peor que existe en la vida? Mira, hay 3 niveles de alienación parental: severa, moderada y grave. Cuando hablamos ya de la grave, es que de veras ya no va a tener ninguna resarcción de los daños. Ya fue la manipulación tan grave y durante tantos años que el menor de veras odia al papá o a la mamá y nunca lo quiere volver a ver. Ya es una convicción. Y hay otros casos no tan graves que pueden ayudar en el área psicológica con la revinculación. Lamentablemente, mi experiencia profesional en los tribunales es que no tienen un área psicológica perfectamente bien establecida con los elementos necesarios para revincular a sus papás con los menores, lo cual no trae un gran éxito. Entonces, pues las consecuencias son niños que vuelven a hacerse pipí, niños que dejan de hablar, niños que después ellos van a cometer esta alienación parental, y bueno, pues que los niños son el futuro de la sociedad y en ellos ya está empezando a generarse la maldad también, porque ellos lo vivieron como una situación familiar en casa, que es normal. Exactamente. ¿Cuáles son estas acusaciones más comunes? ¿Qué se dice el papá de la mamá o viceversa? Y que por supuesto puedan pues intervenir en este proceso, que de verdad la autoridad diga sí lo voy a separar de su hijo porque representa un peligro. Pues antes se tenía la creencia y era común que las acusaciones eran de abuso sexual o violaciones, y eso era una cuestión grave evidentemente para suspender esas visitas. Ahora mi experiencia en juzgados es con la simple manifestación de decir le habla mal, le grita mal, lo ofende, le castiga, ¿no? Sí. Con eso es más que suficiente para que impidan las visitas, y esto es a criterio de cada juez. Son 42 jueces familiares y todos los jueces tienen criterios diferentes. Entonces, para un juez puede ser no suficiente el que le haya gritado, y para otro juez es más que suficiente el que le haya castigado por no hacer una tarea para que deje de ver al papá o a la mamá. Entonces son diferentes criterios de los juzgadores. ¿Puede evitarse llegar a este punto de tener acusaciones falsas? En todo caso, no sé, platicar entre los papás antes de llegar a este punto y afectar tanto a los niños. Pues sí, nosotros lo que queremos es prevenir. Entonces queremos llegar a las escuelas para decirle a los niños, y también en escuela de padres, que lo que se está viviendo no es normal, no es una situación cotidiana, y evitar que se den estos hechos de la alienación parental, darles una situación de estadísticas de qué es lo que pasa con su proceso si lo van a judicializar. A veces creen que un proceso va a durar 5 meses y tardan 3 o 5 años y nunca pensaron hasta dónde iba a llegar la gravedad de los hechos que están haciendo por la alienación parental. Ahora, las personas de escasos recursos que están viviendo una situación de este tipo, ¿cómo pueden defenderse? ¿Cómo pueden también pues tener ayuda psicológica en este sentido, tanto para ellos como para los niños? Afortunadamente hay muchas asociaciones. De entrada, el tribunal, hay un área de defensoría jurídica, es gratuita, pero también hay muchas asociaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados que pueden prestar asesoría jurídica de manera gratuita, pero también psicológica.
¿Qué tendría que hacerse, Valeria, para que las personas que están cometiendo esta alienación parental y que están dañando profundamente emocionalmente a sus niños tengan un castigo? ¿Hay que modificar la ley? Sí, claro. Definitivamente para mí dos cosas importantes es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En ellos está las manos. Si crean leyes que no son efectivas en el Poder Judicial, de nada nos sirve. Y cuando crean buenas leyes, el Poder Judicial no tiene los recursos necesarios para hacerlas valer. Entonces, hay un gran vacío en estos dos poderes, legislativo y judicial. En este espacio hemos mencionado que no nada más los papás tienen este problema de la alienación parental, también los abuelos están viviendo pues el no poder ver a sus nietos y que quieren verlos. Ellos pueden levantar una denuncia para poder ver a sus nietos y estar cerca de ellos en todo su desarrollo en su vida. Claro, y fíjate que es mucha falta de información. Cuando llegan al despacho a pedirme asesoría, les digo, pero no solamente tú como papá o mamá demandes, los abuelos, los tíos, los primos, porque es derecho de ellos de estar conviviendo con el menor, y se sorprenden de veras cuando me dicen, ¿en serio puedo yo también pedir el régimen de visitas? Claro, lo pueden hacer los abuelos, los tíos, los primos, alguien que tenga una afiliación directa en línea recta, algo que esté muy cercano con ellos, lo pueden pedir. Y con esto podemos hacer pues más fuerte esta denuncia y que los jueces en todo caso puedan tomar más en cuenta nuestra problemática. Sí, claro, porque se dan cuenta que no es una cuestión nada más del papá o la mamá, sino que también hay familiares que están siendo impedidos para las convivencias con sus menores nietos, primos o sobrinos. Valeria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos queda muy clara esta problemática que nos hemos dado cuenta, ahora que hemos sacado el tema, es de miles de padres de familia que están suplicando. Así lo decía una persona, me he hincado, he suplicado para ver a mi hijo y no me dejan verlo. Gracias, Valeria Ortiz Rubio. Gracias, Ana Laura, por estar aquí con nosotros, abogada.